Apreciados estudiantes, un saludo cordial. Esta semana la actividad tuvimos que hacerla de manera sincrónica. Voy a repasar un poco lo que estamos haciendo y encontrar una serie de videos que irán dando ilustración a lo que llevamos y hacia dónde vamos a continuar con el modelo y el tema de prospectiva. Quiero recordarles que dentro del módulo de prospectiva y simulación empresarial hay unos elementos fuertes de componente cuantitativo que han ido complementando con herramientas cuantitativas para los negocios en la actividad complementaria, con las pruebas que han ido dando de fortalecimiento de elementos matemáticos, y todo eso será aplicado a un contexto de realidad empresarial mediante una proyección de un modelo de negocio. Hablamos que la primera parte es todo el tema de la contextualización de la idea del negocio, de una empresa, de un sector específico que estamos trabajando, de la cual ustedes valoraron en su primer entregable algunos aspectos simulados, supuestos y o investigados sobre el mercado, sobre los riesgos, y partimos de una cuantificación de unos datos de mercado de manera histórica, sobre la cual proyectaremos unos ingresos, haremos todo el estudio operativo con todos los factores que contiene, un estudio estratégico posterior y el plan económico y financiero. Al final, todos los modelos cuantitativos que vamos a evaluar contemplan unas variables causales y unas variables de efecto que surgen de los datos iniciales y sobre los cuales se van a proyectar ingresos, costos variables, costos fijos, inversión, depreciación, plan de financiación, el estado de resultados, el flujo de tesorería del capital de trabajo, el estado de situación financiera, todos los indicadores financieros, el flujo de cada libro y la evaluación financiera, para luego hablar de simulación, análisis de escenarios, estimar algunas variables y con eso poder interpretar el resultado. El contenido está esquematizado en estos 21 elementos que hemos venido trabajando y arrancamos hablando de precios, cantidades y costos para establecer ingresos, costos variables y margen de contribución, y partimos de unos datos históricos. Quiero recordarles que esos datos históricos estaban fundamentados en dos periodos, 2 años, las fechas o días hábiles de cada año, un documento, unas cantidades en cada operación, 14 productos estimados que se hacían, unos clientes a los cuales se les vendió, el costo de cada operación, el precio de venta de cada operación, el mes en que se realizó, la zona, la ciudad, y con eso establecimos en cada venta cuál fue el total de la venta, cantidad por precio, y cuál fue el costo, cantidad por costo. A partir de eso, en las sesiones iniciales, determinamos el comportamiento de las cantidades en cada uno de los años y definimos cuántas unidades vendimos de cada producto en 2018, 2019 el total, cuál fue la variación que hubo entre los últimos periodos, el promedio, y establecimos un factor de crecimiento. Aquí dejemos por ahora el 5%, pensando en que con base en el último año, si quisiéramos crecer un 5, ¿cuánto podría ser el número de unidades? Ese 5 estaba aquí establecido en variables, y en variables lo establecimos como un crecimiento determinado. En este caso dijimos variable C36, entonces nos vinimos. Vamos a establecer un crecimiento determinado como el PIB estimado más unos puntos extras para crecer más que el sector, con lo que habíamos consultado en la página web de la superintendencia de que creció el sector salud, que estaba cercano al 4.2. Por eso pusimos más o menos unas cantidades estimadas. Entonces nos dio un volumen. Entendiendo que más adelante debemos saber que cuando uno está hablando de que va a vender, está hablando de cantidades y precios. Pero quiero recalcar un tema importante. Cada vez que hablemos de ventas, al final en el modelo, tenemos que hablar las ventas por hora o por unidad de negocio, la diversificación de los productos, si hay bonificaciones cuando uno dice que por cada 10 unidades le doy una más, el costo de los productos para establecer los márgenes de contribución, los costos de servicio por venta o servicio al cliente, el riesgo cuando mi proveedor no me puede abastecer, la cartera definida como cupos y plazos, las devoluciones que tengo en venta, los descuentos que le doy al cliente.
el manejo de los inventarios, cómo las ventas cubran no solo el costo y no los gastos operativos, los impuestos que hay asociados, una serie de variables que al final hacen que las empresas puedan determinar distintos elementos a la hora de establecer precios. Una cosa es establecer el precio en función de que de un costo me quiera ganar determinado porcentaje y llegue a un precio. Otra cosa es establecer un precio esperando un margen de contribución determinado y otra cosa es establecer un precio esperando un margen operativo determinado. Elementos que ustedes han ido complementando en herramientas cuantitativas. Y una cosa es otorgar descuentos, otra cosa es otorgar bonificaciones y cómo al final el margen puede ser cambiante dependiendo de una negociación o la otra. Establecimos entonces también los precios a los cuales se estaba negociando cada producto, calculamos la variación y el precio promedio y con eso dijimos, ¿qué pasaría si con base en la inflación yo quiero que sean mis precios, por ejemplo, en 4? Entonces ya teníamos unas cantidades estimadas y unos precios estimados. Y luego definimos los costos de cada producto en cada año y con base en eso calculamos una variación en promedio y dijimos, ¿qué pasaría si mis costos crecen, por ejemplo, la inflación menos un punto? Ahí estoy haciendo un escenario positivo. Crezco el precio por encima del costo. Entonces ya establecimos unos costos. Con precios, con cantidades, precios y costos, tuvimos nuestra primera hoja de variables. Cantidades, precios y costos. Y de entrada veíamos cómo había un producto que marcaba una pauta, FX4, que representaba un mayor volumen de todo el portafolio. Luego, y que será una de las primeras actividades para esta entregable de la semana siguiente, determinamos cuáles son las variables económicas que afectarían el proyecto. Estimamos una tasa de cambio. Todas estas variables son variables de las cuales ustedes podrían hacer el ejercicio de consultar cuál ha sido el comportamiento, por ejemplo, de la tasa de cambio, del PIB, de la inflación, de la tasa de impuestos, de la tasa de interés, y a partir de ahí determinar cuáles de esas podrían ser objetos de una regresión lineal para establecer cuál podrá ser para los siguientes años 20, 21, 22, 23 y 24 el comportamiento de la tasa de cambio, el comportamiento de la inflación. Obvio, estaríamos hablando de elementos matemáticos más elementos cualitativos de lo que está ocurriendo en la realidad del entorno actual. Porque esas van a ser las bases sobre las cuales vamos a estimar ingresos, costos y gastos. Entonces aquí definimos unos criterios, que la idea es repasar estos elementos, definimos unos criterios y con esos criterios establecimos los ingresos. Arrancamos diciendo, si yo ya tengo unas cantidades establecidas y las quiero poner a crecer, por ejemplo, en este caso, las cantidades crecer a un PIB más unos puntos, entonces ya tenía el volumen de unidades que iba a vender en los siguientes años. Los precios, cogimos los precios que establecimos para 2020 y los pusimos a crecer con unos criterios. Ahí me daban las ventas, cantidad por precio. Y sacamos el análisis horizontal del total de las ventas y el análisis vertical de la participación de cada producto. ¿Cuánto representaba cada producto del total? Representando tres como los de mayor relevancia, FX4, PLT y AMB, que estaban representados gráficamente acá y porcentualmente acá. Asimismo, proyectamos los costos. Recuerden que venían un poco menos en el crecimiento que las ventas, en unidades que son las mismas y en el costo unitario, para establecer el costo total de los productos. E hicimos lo mismo, análisis horizontal, vean que las ventas crecen a una velocidad mayor que los costos y la participación de los costos. Hicimos un análisis cuando decíamos FX4 crece el 40, pesa el 46 de los costos y el 53 de los gastos. Y ustedes mismos interpretaban, o sea que ese producto me da un margen mejor. Claro, luego dijimos, la diferencia entre el precio de venta y el costo de cada producto me dice cuál es el margen que me da en pesos de cada producto. Y lo dividimos sobre el precio de venta. Y vimos que hay productos que dan márgenes de más del 70, otros del 30 y otros del 20. Este solito podía ser un factor de análisis, pero no de decisión. ¿Por qué? Porque el margen de contribución nos va a interesar cuando ya lo lleváramos por volumen. Y ahí sí dijimos, ¿cuál es el margen de contribución por producto? Esta es la diferencia entre la venta total y el costo total. Y decíamos, los productos que más margen nos dan son FX4, DL15,
PLT, y así sucesivamente analizado. En resumen, dijimos, la proyección nos da unas ventas crecientes de 24.000 millones, 26, 29, 32, 35, unos costos que representan cerca del 51-52%, perdón, 49, para un margen de contribución del 51-52%. A partir de ahí dijimos, ok, tengo unas ventas de 24,78, llevándolo a millones, unos costos de 11.797, y mis gastos operativos los teníamos en variables. En variables dijimos, los gastos mensuales de la empresa son cercanos a 520 millones de pesos. Cuando los anualizamos aquí en los costos, nos dieron 6.200 millones el primer año y los pusimos a crecer a un factor de crecimiento establecido. Y con eso, dentro de mis costos, podríamos decir, estos 6.240 me haría una utilidad inicial de 6.300, es decir, un margen operacional del 26%. Ya el paso que nos sigue aquí es proyectar el estado de resultados y determinar otras variables adicionales que hacen parte de la inversión, que hacen parte de las políticas de cartera, inventario y proveedores y que hacen parte de la estructura de financiación. Entonces, para eso vamos a establecer elementos como estos. Vamos a decir que dentro de mis variables, a diciembre 31 del año base, que es el 2019, vamos a tener esta información. Un efectivo inicial, una cartera inicial, unas cuentas adicionales por cobrar iniciales y un inventario. Un total de activos fijos de 950 millones, proveedores pasivos financieros y otros pasivos y el patrimonio. Aquí tendría 12.330 millones de decisiones de financiación, 12.330 millones de decisiones de inversión. Un valor de las compras del último año, una depreciación, una tasa de interés, tasa mínima requerida de retorno y tasa de impuestos, y amortizaríamos esos pasivos a 3 años. Las políticas financieras de 120 días para mantener inventario, 4 meses, 3 meses de cartera y 2 meses para pago a proveedor. Con eso, nosotros podríamos realizar todos los elementos de la prospectiva empresarial. Entonces, estaré compartiendo para ustedes unos videos complementarios donde empecemos a plantear cuál será la situación si yo quisiera estos ingresos de 24.000 millones que voy a establecer, los quisiera separar por zonas, ¿cómo sería la metodología? Los quisiera separar por meses, los quisiera separar por productos y a partir de allí determinar la estructura de proyección del primer año en forma mensual por producto y zona y a partir del segundo año anualizado. Quiero que estén muy atentos entonces para que estén revisando las sesiones asincrónicas que van a trabajar hasta que lleguemos al estado de resultados proyectado mensual, primer año, anual a partir del segundo año y con este continuemos en la perspectiva del negocio.